En verdad es un placer, hermanos, pero también una responsabilidad de estar aquí ante ustedes como iglesia. Y quisiera manifestarles un saludo de parte de la Tercera Iglesia Bautista de Guadalajara. Siempre oramos por ustedes y reciban un saludo del pastor Omar Nicolás. Pero también me es imprescindible, hermanos, no tener recuerdos de aquí, de esta iglesia, hermanos. Quizás que serán hace 30 años el pastor Jorge Ángel Rodríguez aquí en un culto unido, siendo el presidente de la convención regional. Claro, yo era un joven, yo estaba sentado y él predicó sobre Belén, casa de pan. Nunca se me olvidó esa predicación, hermanos. Belén, casa de pan, y que Jesús es el pan de vida. Me impactó esa predicación, hermanos, y no se me olvidó, hace 30 años. Ya más para acá, siendo el presidente de la convención, el hermano Rolando Gutiérrez Lee, las reuniones fueron aquí de una comisión coordinadora a nivel nacional, iba a predicar el hermano Eduardo de la Flor, y a mí me tocó dirigir. Y entonces recuerdo que yo les decía: ¿a qué horas empezamos? Dijo: adelante, vamos para la gloria de Dios. Y a eso venimos, hermanos, a glorificar a nuestro Dios ahora, aquí, en estas instalaciones. Hermanos, en el Salmo 33, en los versículos del 4 al 6 dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. El verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Me comentaban que están dando énfasis que la palabra de Dios es perfecta en este mes. Y dice aquí el salmista también en el verso 9: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó, ¿y qué, hermanos? Existió por el poder de su palabra, hermanos. El verso 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las ¿qué? Generaciones. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Vemos allá en 2 de Timoteo 3:16, hermanos, un versículo muy conocido. Toda la escritura es inspirada ¿por quién, hermanos? Por Dios. ¿Y útil para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda ¿qué? En toda justicia. En este preámbulo de que están dando énfasis a la palabra de Dios en este mes, hermanos, quiero llevarlos a una unidad de pensamiento acá en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 10. Y esta misma palabra de Dios, que ha sido siempre la misma, manifestada en un principio en la misma creación, y lo vimos como el salmista lo expresó, porque él dijo y fue ¿qué? Hecho por el poder de su palabra. Y los profetas manifestaron que la palabra de Dios no volvería a él vacía. Y ahora vemos en el Nuevo Testamento: de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Esa misma palabra de Dios que hizo el universo, hermanos, al día de hoy está haciendo nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Por el poder de qué? De su palabra. Porque la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios, por el poder de su palabra. Pero aquí en Éxodo capítulo 3, hermanos, este mismo Dios que se manifestó desde la creación hasta nuestros días, llega al encuentro con Moisés, y en el poder de esta palabra le hace un llamamiento a Moisés. Y espero
que cada uno de nosotros podamos reflexionar, que esta palabra que es perfecta y se cumple en rectitud y en fidelidad por el mismo poder de ella, porque es palabra de Dios, esta palabra que llamó a Moisés, estemos prestos nuestros corazones y nuestras mentes a qué Dios nos está llamando en estos momentos, a cada uno de ustedes, a ti joven, señorita, hermano, hermana, matrimonio, a cada hogar aquí representado, pero el mensaje es individual. El título es El llamamiento de Dios para cumplir su obra redentora, y vamos a ver algunos puntos en esta unidad de pensamiento, y podemos ver, hermanos, vamos a leer los primeros 10 versículos para estar en el entorno de esta unidad de pensamiento. Leo el versículo 1 y me alternan con el 2. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Muy bien, hermanos. Vemos que Dios en su misericordia, hermanos, actúa en su gracia al ver la aflicción de su pueblo. Pero ahora podríamos decir que Dios sigue viendo la aflicción de la humanidad, de la gente que está sin Cristo y sin esperanza, viendo la esclavitud en que se vive. En aquel entonces el pueblo de Israel estaba esclavo, pero ahora podemos ver cómo está nuestra sociedad esclavizada por parte del pecado. Y Dios nos debe de dar esta visión en donde nos exige una santidad para poderla entender y poder visualizar lo que Dios quiere en su voluntad, y tener la capacidad de escuchar su voz al llamamiento que nos hace por medio de su palabra, y que hemos dicho en un contexto de introducción, que es una palabra que tiene poder y que se nos acerca a nosotros, que no tenemos la capacidad para actuar en la voluntad de Dios, pero en el poder suyo y por su gracia y el poder del Espíritu Santo nos da la capacidad de ser testigos, como lo dice Hechos 1:8. Y dice que a cada uno de nosotros nos da este poder para entender ese llamado, y sobre todo poder confiar en el poder de Dios y no en nosotros mismos. Por eso, en este llamamiento que el Señor nos está haciendo, este llamamiento de Dios para cumplir su obra redentora,
podemos ver que Dios nos llama cuando nosotros estamos ocupados, hermanos. Podemos decir, pero es que yo no tengo el tiempo para hacerlo. Yo no tengo el tiempo para poder discipular a alguien. Yo no tengo el tiempo para, en un momento dado, si alguien cree, lo tenemos que discipular. Al fin de cuentas, de cada ministerio, cada talento, cada actividad de la iglesia debe de estar alineada a cumplir la gran comisión de ir y hacer ¿qué? Discípulos. Pudiéramos preguntar de los aquí presentes, ¿cuántos discípulos estamos atendiendo al día de hoy? Porque dice aquí que Dios nos llama cuando estamos ocupados. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego. Y la zarza, ¿qué pasaba, hermanos? No se consumía. ¿Cuántas veces el Señor no nos lleva a través de una circunstancia de nuestra vida o de la misma iglesia y nos acerca a una zarza? No sé qué situación estás pasando en tu familia. Puede haber desempleo, alguna enfermedad, alguna situación adversa, o quizás te está yendo bien, Dios te está sobreabundando en bendición, pero ahí está la voluntad de Dios. Aquí llama la atención que cuando estamos ocupados debemos de tener esa capacidad de poder visualizar lo que Dios está haciendo cada día. Por eso Dios no se equivocó cuando nos mandó que nosotros, nuestra delicia debería de estar ¿en qué? En la palabra de Dios, como lo dice el Salmo 1, está mi delicia. Y allá a Josué se le está recomendando que él debe de meditar en la palabra de Dios de día y de ¿qué? Y de noche, para que en nuestra mente y en nuestro corazón tengamos la capacidad a cada actividad que estemos haciendo, podamos tener este sentir que el Señor nos dice que todo lo que hagas, tanto de hecho como de palabra, hacerlo como ¿para quién? Para el Señor. Cuando estamos en este nivel espiritual, hermanos, vamos a tener la capacidad que tuvo Moisés cuando se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y dice aquí el versículo 2, casi al final, dice, y él miró, ¿y qué? Y vio. Él miró y vio. ¿Qué es lo que estás mirando tú? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Dios te está abriendo tus ojos dentro de la voluntad de Dios? ¿O tienes la mira y tu visión en tu negocio para el día de mañana hay que atenderlo? ¿En tu oficina? ¿Tus situaciones? Pero que Dios te pueda dar la capacidad. Ya no es de que se nos aparezca el ángel del Señor aquí. Cristo ya ha hecho la obra. Si Dios está en nosotros, debemos de tener la capacidad de mirar y ver qué es lo que está sucediendo en medio de esta situación que estoy viviendo. En la situación de Moisés es la zarza, un manojo de hojas secas que estaban ardiendo, pero le llama la atención de que no se estaban ¿qué? Consumiendo. Y el Señor te acerca a ver cosas extraordinarias, porque así es nuestro Dios. Nos deja hacer lo ordinario, lo extraordinario, Él lo hace. En otras palabras, nos deja hacer lo posible, pero lo imposible, Él lo hace. Y vea lo que dice aquí, miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces, verso 3, Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Hermanos, hay iglesias, hay hermanos, hay jóvenes que no tienen visión. No tienen visión de vida. Y estoy hablando de la vida espiritual. Estamos pensando en otras cosas. Y muy claramente Romanos 8 nos lo expresa. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Dónde está nuestra visión? Debemos de tener las cosas puestas en las cosas de arriba. Y dice aquí el versículo, dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿A dónde Dios te está diciendo que vayas?
El día de mañana, ¿dónde va a estar la Iglesia Bautista Emanuel de Guadalajara? El templo está aquí. Pero mañana, ¿dónde tienes tu oficina? ¿Dónde tienes tu escuela? ¿Dónde tienes tu trabajo? ¿Dónde va a estar la Iglesia Bautista Emanuel? Este conjunto de creyentes en Cristo Jesús, bautizados, que han actuado en obediencia, ¿dónde van a estar? ¿Dónde va a estar la Iglesia Bautista Emanuel? Y aquel sermón del monte que el Señor lo enseñó y lo concluyó: vosotros sois la sal y la luz de este mundo. Dice Moisés en esta ocasión: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿A dónde vas a ir mañana? Dentro del entorno de la voluntad de Dios. Si tú dices, no te estoy diciendo que no vayas a tu trabajo. ¿Habrá alguien en el trabajo que tenga la necesidad de Jesucristo? ¿Habrá dentro de tu familia que necesita a alguien ser discipulado, aconsejado espiritualmente en el poder de la palabra de Dios? ¿O el que necesita ser ministrado eres tú? Dios te trajo esta mañana, pero Dios te está preparando para iré ahora yo y veré esta grande visión. Dios tiene preparado una grande visión para cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa visión, hermanos? Que los que están a nuestro alrededor, que por medio de nosotros puedan conocer de Jesucristo. Hay quienes no van a saber de la palabra de Dios, mas lo que te vean vivir a ti. Así tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Dios nos llama cuando estamos ocupados, y cuando estamos ocupados nos da la oportunidad de poder participar en una grande visión. Pero Él espera la actitud que tuvo Moisés: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Qué está pasando? Y hay veces que nosotros, ni siquiera tenemos la capacidad de ver, y dos, y si vemos, no tenemos la capacidad de decir: Señor, ¿qué está pasando? Yo crecí oyendo a los pastores de aquí de Guadalajara que 3 cosas tendríamos que hacer: orar sin cesar, meditar en la palabra de Dios y no dejarme de congregarme como algunos tienen por costumbre, para poder tener la capacidad de, primero, ver la visión de Dios; segundo, tener la capacidad de decir: voy a ver qué está pasando aquí. Y dice: ¿por qué causa la zarza no se quema? Y dice aquí: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Aquí está la palabra de Dios donde están haciendo énfasis ustedes en este mes. Lo llamó. Aquí está Dios mismo, su palabra expresándolo. Lo llamó y dice aquí: viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió. ¿Qué le respondió, hermanos? ¿Qué? ¿Qué le van a decir al Señor al terminar este mensaje? ¿Cómo respondió Moisés? Ya no dicen. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Voy a ir con mi compañero, voy a ir con mi familiar que está confundido. Le voy a hablar del poder de la palabra de Dios, que es perfecta. La palabra de Dios que tiene el poder para transformar vidas. Hermanos, Dios nos llama cuando estamos más ocupados. ¿Se acuerdan, jóvenes? No hay excusas. No sé si les preguntaron a los jóvenes que fueron al campamento. No hay excusas para no hacer lo que Dios nos está expresando. De lo que me estaba recordando cuando hacíamos aquellos cultos unidos. Pues Guadalajara teníamos 1 millón de habitantes, ahora somos 7 en la zona metropolitana. No es tiempo de surgir a la sociedad, hermanos, que está perdida y sin esperanza. El llamamiento de Dios para cumplir su obra redentora, aparte de que Dios nos llama cuando estamos ocupados, también nos pide santidad en nuestras vidas. Eso es clave, hermanos. Dios no va a llamar a alguien que no lo conoce, que no tiene a Cristo en su corazón. Él va a llamar a su pueblo,
Satanás está utilizando a los suyos. ¿Y con qué poder, hermanos? ¿Con qué agresividad? ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? La verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe al carpintero, al doctor, al estudiante, al ama de casa, al directivo, al músico, a cosechar a aquellos que están perdidos y sin esperanza. Por ahí un indicador, un estándar: santidad. Porque el que está llamando es santo, es un Dios fuerte, es un Dios todopoderoso, es el Dios que con su propia palabra y única dijo y fue hecho. Y por su palabra, hermanos, nos ha dado libertad a nosotros y su Espíritu Santo está en nosotros. Hermanos, para poder ser reclutados al llamamiento de Dios para su obra redentora, Dios no quiere a flojos. 2, nos quiere en santidad. Dice el versículo 6, y dijo, el 5, perdón, y dijo, lo primero que le dijo, ¿qué le dijo? No te acerques. Bueno, Dios, ¿de qué se trata? Estoy escuchando tu voz, te digo, heme aquí, y me estoy acercando, y lo primero que dice Dios, no te acerques. No te quiero como estás ahorita. ¿Qué le pidió a Moisés, hermanos? ¿Qué le está pidiendo? Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Por eso este lugar que está dedicado al Señor, hermanos, ya no hicimos un ritual de santificarlo, porque Cristo nos dio la libertad en la cruz del Calvario, para que en un cuerpo en Cristo, como iglesia, venimos a adorarle, a cantarle, a venir ante sus atrios con alabanza, alegres, decirle: Señor, gracias, te reconozco. Pero a veces esa libertad la hemos convertido en libertinaje. Y Dios le dice a Moisés: no te acerques, primero quita el calzado de tus pies. Hermanos, Dios, ¿qué te está diciendo ahorita que te quites? ¿Hay apatía? ¿Hay crítica? ¿Tienes confusión? Emocionalmente, ¿cómo estás? Y Dios dice: quita eso, quita ese pecado. Porque a lo que Dios te está haciendo ver en tu vida es un llamamiento santo, hermanos. Es para su obra. Entonces el Señor nos está diciendo: despojaos del viejo hombre. Ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Y ese es otro tema, pero lo tenemos en el contexto de la palabra de Dios. Vestíos en justicia, en santidad. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de ¿qué, hermanos? De mirar a Dios. Deberíamos de tenerle más temor a Dios, hermanos. Actuaríamos y viviéramos diferentes. Cuando Moisés dice: es el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob, tuvo miedo, hermanos. Sabía con quién se estaba enfrentando. Y a veces actuamos como que no sabemos con quién estamos actuando. Y actuamos como actuamos. Job 28:28. Porque el temor a Dios nos da la sabiduría y el apartarte del mal nos da inteligencia. Este temor reverente ante un Dios todopoderoso. Y Moisés cubrió su rostro. No soy capaz de dialogar contigo en tu palabra. Por eso a veces la palabra de Dios dice que es como una espada cortante de dos filos. Nos corta porque nos instruye, nos corrige. Y cuando hay corrección duele. Es disciplina, es discipulado, hermanos. Nos está formando. Pero es para bendición de nosotros y humillarnos ante Él. ¿Sí? Por eso en el llamamiento de Dios para cumplir su obra redentora, aparte de que nos pide la santidad de nuestras vidas, Dios dice que Dios ha visto la aflicción de su pueblo, de la humanidad. No es un proyecto nuestro, es un proyecto de Dios. Y los versículos 8 dice desde el 7, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios ha visto la aflicción de su pueblo, de la humanidad. Dice el verso 7, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Sabías que Dios ya vio la aflicción como está viviendo tu tío, tu vecino, tu compañero de escuela? Dios ya la vio. Dios ya vio el Egipto de ahorita. Él ya vio la aflicción, la angustia, la esclavitud como viven las prostitutas, la esclavitud como viven los que están saliendo de su país para buscar otras situaciones, otro modo de vida. Y nosotros aquí. Él ya vio la aflicción, hermanos. Y nos está diciendo, yo ya la vi. Y ya no está hablando del Egipto aquel, está hablando del Egipto de hoy. ¿A quién tienes en Egipto tú? ¿Conoces a alguien que está en Egipto ahorita? ¿Esclavizado? Creo que todos tenemos. Y los hermanos que sembraron 4,000 iglesias del 2015 al 2018, hermanos, allá en Asia. Llega el hermano misionero a una población de 500,000 gentes, llega y pregunta, en esta empresa, ¿cuántos empleados hay? Le dicen, 5,000. En esta, 3,000. Y empezó a orar, Señor, dame una familia en cada una de ellas. Y les voy a enseñar para que ellos le prediquen a otros. Esa es la visión de otros hermanos. Y es el mismo Dios, hermanos. Más de 4,000 iglesias. Y ahí están sustentadas, hermanos. ¿No lo podremos hacer aquí en Guadalajara, en México? En nuestra iglesia traemos el proyecto, soy el encargado, por su gracia de Dios, de las células. Teníamos 22, ya tenemos 18. Pero en la tercera podemos tener 100 células para reunirnos más de 1,000 durante la semana. Y yo un día me pregunté, en Getsemaní, ¿cuántas habrá? Yo creo que tienen más familias. En la Emanuel, ¿cuántas tendrán? Y yo dije, yo pienso que podemos tener aquí en Guadalajara unas 500, 600 hogares. Vean la historia, cómo empezó esta iglesia. Y van a ver que empezó en una casa, ¿sí o no? Que cada hogar aquí representado se abriera como un punto de luz, como un faro de luz. Y empezar a ser como los
primeros cristianos, que cada día se reunían en el templo y en las casas. Y no dejarnos de congregarnos aquí, hermanos. Espero que Dios te esté abriendo una visión grande. Y espero que ya estés concluyendo, Señor, pero ¿quieres que quite esto? Sí. No te acerques hasta que no quites esto de tu vida. Y ahora Dios te está diciendo, yo ya he visto la aflicción de ahí del barrio donde tú vives. Yo ya estoy viendo cómo están en angustia esta gente que vive en Egipto. Y dice, he descendido para librarlos. Y el 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Hermanos, Dios tiene mucho pueblo allá, listos para escuchar y entender, hermanos, y obedecer a Dios. Pero ¿cómo van a entender este poder de la palabra de Dios si no hay quien les predique? Por eso espero que el desafío todos le podamos decir, Dios mío, heme aquí. Y le dije, Dios mío, así como no se me olvidó un sermón del hermano Jorge Ángel Rodríguez que predicó hace 30 años aquí, espero que este sermón no se les olvide a mis hermanos, y que lo vivan y que respondan para tu honra y tu gloria. Y puedas decir, heme aquí, venía Dios mío a pedir y me estás mandando a hacer otras cosas. O la pregunta es, ¿en qué Dios crees? Yo creo en este Dios que está viendo la aflicción de la humanidad, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Espero que no estés contestando así. ¿Quién soy yo? Oye, yo soy un directivo. Pues ¿cómo? Que vayan los hermanos de evangelismo, los que están ahí en el seminario. ¿Yo? ¿Quién soy yo? Otra excusa. ¿Quién soy yo? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré, ¿qué? Contigo. Yo voy a estar contigo. ¿Y no lo dijo Jesús eso? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Si tú estás preguntando, Dios mío, ¿qué le voy a decir a mi vecino, a mi vecina? Y cada caso es diferente. Lee la palabra de Dios y Dios te va a indicar, como le indicó a Moisés, qué le vas a decir. En este caso le está diciendo a Moisés, a Faraón le dices esto. Pero ¿qué le vas a decir a la señora Lupita, a Juan, a Pedro, a tu compañero de trabajo? Por eso medita en su palabra, depende de Dios. Estamos viendo que Dios está con nosotros. Lánzate a predicarle, lánzate a discipularlo, dale tu tiempo y el Señor va a bendecir tu trabajo. Lo que ibas a hacer en una semana, en 6 meses, Dios te va a dar la capacidad y vas a hacer hasta de bendición en tu trabajo, vas a ser más productivo. Dios te va a quitar todos los problemas de tus añadiduras para que estés enfocado en su obra. Pruébale a Dios, pruébale a Dios. Estamos ante un Dios todopoderoso, un Dios que aquel Juan el amado tenía la confianza de recostarse con él y todo porque sentía el amor de él. Pero este mismo Juan, cuando lo vio en visión en Apocalipsis, se sintió muerto. Señor, soy el mismo que me recostaba, pero ya le tuvo miedo, igual que Moisés reaccionó. Entonces, hermanos, reaccionemos en el temor del Señor y el Señor nos va a cobijar con amor y ya nos va a dar ese espíritu no de cobardía,
no de esclavitud, sino aquel el del cual clama Abba Padre. Nos vamos a acercar con confianza, ya estando en santidad, ya haciendo su obra. Y entonces dice Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás. Y vemos hasta el versículo 16 y 17: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto que se os hace en Egipto. Él empieza a dar testimonio de la experiencia que tuvo con Dios. Y estos hermanos de Asia empiezan a evangelizar, y luego al que entendió y vivieron experiencias, y a los 15 días los mandaba a predicarle a otros. Y decían: ¿qué voy a contar si no he leído la palabra de Dios? Cuenta tu testimonio. Escribe tu testimonio en una página, hermanos. ¿Cómo eras antes de conocer a Cristo? ¿Cómo llegaste al conocimiento? ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor? Eso cuenta. Oye, compañero de trabajo, tenemos 20 años aquí, pero fíjate que te quiero decir, en 3 minutos cuéntale y déjalo hablar, y lo verás lo que va a empezar a hacer Dios. Cuenta tu testimonio. Llegó Moisés, reunió a los ancianos: miren, vi a Dios, me dijo esto, que cómo están afligidos. Pero a veces no tenemos que contar, porque no estamos caminando con Dios. Pero si lo estamos haciendo, gloria a Dios, hermanos. Eso platica, eso predica. Dice el verso 17: y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra, ¿sí?, del cananeo. Y por último, hermanos, nos da el poder para que escuchen el mensaje, hermanos. Nos da el poder para que escuchen el mensaje. Y dice el verso 18: y oirán tu voz, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Hermanos, es una garantía. Vayan, hermanos, que en esta semana la Iglesia Bautista Emanuel sea luz y sal y simbre a sus alrededores. Les aseguro que van a oír su voz, porque van a hablar la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí o no? Ya se oyó 2 o 3 amén. No les dé pena, hermanos. Amén. Así sea. Van a oír la voz. ¿La voz de quién, hermanos? De Dios. No vamos a proclamar otra cosa. No es la historia de mi vida, sí, pero lo que hizo Cristo en mí. Voy a predicar a Cristo, no a Guillermo. Y van a ver las maravillas que Dios va a hacer, hermanos. Se van a sorprender. Y va a haber más trabajo. Y dice aquí el versículo 18: y diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Y aquí hay otra condición, hermanos: no predicas porque Dios no te ha encontrado. Oye, pero yo soy miembro desde hace 20 años. ¿Pero ya te encontró Dios? ¿Ya has tenido un encuentro personal con Dios? Nos ha encontrado. Si ya te encontró, eres uno de los enviados. Porque Dios no estableció su iglesia para que fuéramos congregantes, hermanos. Nos llamó para ser discípulos de Jesucristo. Y un discípulo de Jesucristo hace otro discípulo. Punto. No es un congregante. Y dice aquí: por tanto, nosotros iremos ahora camino a 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, y haré en él, y entonces él os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. ¿Qué podemos concluir, hermanos? ¿Qué debes de quitar de tu vida para que puedas ver el plan de Dios y obedecerle? Pídele a Dios en oración. Inclina tu rostro. Dile: Señor Jesús, perdóname.
Yo sé que ya te he pedido perdón para salvación y tú estás en mí, pero me he distraído, he tenido este hábito, estoy haciendo esto, o quizás he dejado de hacer tu voluntad y también es pecado. Señor, ¿qué debes de quitar de tu vida para que puedas ver el plan de Dios y obedecerle? También podemos concluir, sigue orando. ¿Puedes ver la aflicción de alguien conocido que Dios te está enviando a su Egipto para que lo liberes? Ora por él en estos momentos, por su nombre. Si tienes a más de 5, ponlos en las manos de Dios. Dile: Señor, yo ahorita puedo orar por Roberto y por su esposa. Puedo orar por Luis Roberto, un joven que lo balacearon y quedó paralítico. Puedo orar por la mamá de Nicole, que ella estaba paralítica y Dios le permitió caminar. Y ahora ella quiere que su tía se salve. Ella se llama Leti. Señor, te la pongo en tus manos. Pero tú pídele a Dios por ese familiar, por ese vecino que amas, que lo conoces hace años. Quizás ya le has predicado, te ha rechazado, pero vuélvelo a poner en las manos. Pídele a Dios por 3 o 5 personas. ¿Quieres aceptar este llamado con la confianza que van a oír tu voz? Porque Dios va a actuar en gran manera, con maravillas. ¿Tienes esa confianza que Dios va a actuar con maravillas? Señor, que estás en los cielos, ¿cuánta necesidad tiene nuestro México de ti? Nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros parientes. Señor de los cielos, estamos aquí un puñado de tus hijos, diciéndote: heme aquí. Quiero orar por ti, hermano, hermana, joven. ¿Quieres ponerte en las manos de Dios? ¿Quieres ver las maravillas de Dios y su poder de su palabra? Quiero orar por ti. ¿Quieres ponerte de pie? Si has entendido y Dios te ha desafiado, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién puede decir: yo voy a abrir mi hogar un día a la semana para orar, para invitar a mis vecinos a orar y a empezarles a dar una clase de Biblia? ¿Quién quiere decir: Señor, aquí está todo lo que tengo, es tuyo? Yo quiero poner mi hogar, usa mi vida. ¿Alguien más? Vamos a orar. Yo sé que el Señor tocó a todos, hermanos, de una manera o de otra. El Espíritu Santo, Dios le bendiga allá atrás como pareja. Dios les bendiga. Dios les bendiga acá, jóvenes. Señor de los cielos, estamos en tus manos. Es tu obra, es tu llamamiento. Y a esta amada iglesia Bautista Emanuel, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti dependemos. Bendícelos, Padre Celestial. Y gracias por permitirnos ser un cuerpo en ti. Y que juntos, como iglesias de aquí de Guadalajara, nos unamos en un mismo sentir para volcarnos, jóvenes, hermanas, hermanos, familias, que nos podamos capacitar más, tener coinonía unos a otros para testificar que somos tus discípulos cuando nos amamos. Pero cada uno en lo individual, Señor, hemos orado por algunos que queremos que tu gracia les llegue y que nos des la oportunidad de poner tu palabra en sus corazones, Señor. Y yo sé que por medio de tu Espíritu Santo vas a hacer la obra. Gracias te damos, Señor, y estamos contentos al estar aquí en este templo y en esta tu iglesia amada. Que tu bendición sea sobre ellos por siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.